ahí está, continue, ahí va, pero no me está dejando pasar, ahí está. Mi nombre es Karen Anamirikin, soy Business Developer Manager de Amazon Web Services para startups para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Tengo dos grandes objetivos. El primero es generar el desarrollo de los ecosistemas emprendedores que tengo a cargo, para lo cual trabajo muy a la par con fondos, con instituciones, con organizaciones, aceleradoras, gobierno, para generar todas aquellas medidas que generan un derrame positivo para las startups, ya sea generando mayor liquidez, ya sea generando mayor demanda por parte de las corporaciones, ya sea generando ese interrelacionamiento entre los distintos actores del ecosistema y allanando un poco las reglas del juego para que verdaderamente puedan surgir mayor cantidad de startups. En segundo lugar, tengo mi segundo sombrero, que es el que va a venir cuando termine esta charla. Trabajo uno a uno con todos estos emprendedores. Y trabajo para ordenarlo un poco en tres ejes. El primer eje, y el que todos supondrán, es el eje de tecnología. Desde AWS tenemos un programa que se llama Activate, con el que ayudamos a emprendedores a crecer, porque le damos créditos en la nube, ayudamos a optimizar sus servicios, a que conozcan nuevos servicios, a profesionalizarse. En segundo lugar, y como todo pain que tiene emprendedores, ¿cómo voy a crecer? Los ayudamos con estrategias go-to-market, con estrategias de co-selling, organizando eventos para que conecten entre emprendedores y empresas. Y el tercero es con la pata de inversiones, ya que yo, por ejemplo, y todos mis pares provenimos del mundo del venture capital, o son emprendedores que han tenido un éxito. En el caso mío, estuve trabajando durante 7 años en Guaira. Estuve a cargo de todo lo que es el due diligence y el análisis de inversiones de startups. Fui también head of portfolio, ayudando a esas startups a crecer, a desarrollarse y a levantar sus propias rondas de inversión. Y durante mi último periodo también estuve a cargo de todas las iniciativas de innovación abierta. Esto es un poco para que sepan quién va a estar del otro lado. Para la agenda de hoy vamos a terminar un poco antes. Voy a hacer la presentación hasta y media y después voy a dejar 10 minutos de preguntas. También se van a llevar mi correo para cualquier duda que tengan al respecto, que quieran que sigamos hablando, y hasta mismo si quieren que hagamos un B2 con un deep dive, seguro Luis desde EPCAP, que también está presente, vamos a poder hacerlo para que se saquen dudas, consultas, etcétera. Y un poco lo que quiero es que se te lleven una metodología para todos aquellos que están pensando en armar una iniciativa de innovación abierta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la innovación abierta? ¿Cómo armar mi propio mecanismo de innovación abierta? Vamos a repasar algunos casos concretos y vamos a dejar un espacio para Q&A. Como les contaba al principio, yo soy parte de un equipo global, ¿sí?, de Business Developer Manager, que son exfundadores de startup o que venimos de trabajar en organizaciones aceleradoras y fondos relacionados con el Venture Capital. Y acá hay algo muy importante, que es lo que entendemos el mindset de los emprendedores, ¿sí? Y trabajamos con las principales organizaciones, asociaciones, fondos de Venture Capital hoy en día. Entonces tenemos bastante conocimiento de cómo poder ayudar verdaderamente a todos los emprendedores a crecer, a escalar sus negocios. Y hay algo que es súper importante y que creo que también une mucho a por qué hoy alguien desde AWS viene a dar esta charla, porque si hay algo que compartimos nosotros es esa pasión y esa obsesión que tenemos desde Amazon y desde Amazon Web Services por la innovación. Una cosa que tiene Amazon súper importante es el Customer Obsession, ¿no? Es ese apetito por la mejora continua, ¿no? Por entender que lo que ayer era innovador, hoy ya no lo es. Y esto es algo que se comparte en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Los ciclos de vida de los productos se acortaron notablemente. Las empresas que eran innovadoras y que estaban en el Top Fortune 100 anteriormente, cambiaron sus ventajas competitivas. Aquellas características que les permitían ser líderes hoy ya no existen más. El consumidor tiene muchísimas opciones, tiene muchísimos canales de comunicación con las distintas empresas y para poder comunicarse. Entonces las empresas están viéndose expuestas, ¿sí?, a nuevos desafíos de poder innovar. Tienen que cambiar sus ventajas competitivas, tienen que cambiar su prisma para poder seguir siendo relevantes en sus propios ecosistemas. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la innovación abierta y cuál es esta diferencia entre la innovación abierta y la innovación cerrada.
En primer lugar, y lo más importante, que la diferencia entre la innovación abierta y la innovación cerrada es que la innovación cerrada es una innovación que no es permeable a la colaboración de agentes externos dentro de sus procesos de innovación. Mientras que la innovación abierta, como bien lo dice Henry Chesbrough, que es su autor, incorpora aquellas herramientas, ideas, recursos de actores que forman parte de mi ecosistema a mi proceso de innovación. ¿Qué es lo que esto permite? En primer lugar, que las paredes de la innovación se vuelvan permeables. Se entiende que hoy en día yo no soy dueño de todo el conocimiento y que yo voy a poder obtener mejores resultados si involucro a actores externos a mi ecosistema dentro de ese proceso que si lo voy a hacer solo. Y esto es una verdad para mí única. Dejamos de entender que si nosotros tenemos el control total de un procedimiento, vamos a generar un resultado mejor que si yo paso a involucrar a otras personas dentro de mi organización. Y acá hay algo súper importante, ¿no? También de la innovación abierta, que es que cuando nosotros estamos innovando, quizás podemos dividir el proceso de innovación en dos grandes partes. La parte de research, la parte de generación de nuevos inputs y la pata de desarrollo. Y yo puedo como corporación elegir cuál de ambas áreas voy a abrir. Puedo abrir ambas, puedo generar inputs por parte de academias, de universidades, de estudiantes, de emprendedores, o quizás puedo generar los propios inputs, pero incorporar a otros actores en mi momento de innovación en cómo voy a hacer el delivery o la entrega de esos resultados. Y eso es la innovación abierta. Es volver mis paredes más porosas para que otras puedan participar dentro de mi proceso de innovación abierta. Y acá quiero comentar algo que me parece súper importante. En primer lugar, la innovación abierta, y antes de pasar a hablar al win-win, la puede realizar cualquier actor en el ecosistema. Y esto es algo que hablábamos un poquito al principio de la charla. La innovación abierta no es solamente armar un fondo de venture capital, tener mi aceleradora, ¿sí? La innovación abierta es incorporar otros actores dentro de mi proceso de innovación. Si yo elijo dentro de mi proceso de innovación abierta generar un mecanismo para poder invertir en startups, que eso significa el corporate venturing, voy a estar haciendo innovación abierta. Pero no solamente invirtiendo en startups, yo voy a poder hacer innovación abierta. Y esto es una de las grandes verdades y mensajes que quiero que se lleven de esta charla. Entonces, lo importante acá a entender es qué es lo que yo estoy buscando dentro de mi proceso de innovación abierta. Y si estamos todos reunidos acá bajo el ojo de PECAP, es porque muchos de ustedes están buscando hacer innovación abierta para que se genere ese intercambio de conocimiento específicamente con un actor, que son las startups. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo yo, corporación o organización? Porque Debbie bien decía, siendo parte de Endeavor, que es una organización sin fines de lucro, que ella quiere seguir agregándole valor al ecosistema. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo me voy a vincular con esa startup? ¿Cuál es el input que yo estoy buscando percibir por parte de ella? ¿Y cuál va a ser el intercambio que yo le voy a dar? ¿Y por qué medio nos vamos a vincular? ¿Y por qué digo esto? Porque yo puedo decir un corporate venture capital que quiero invertir en una startup y quiero agregar a esa startup a mi portfolio de productos. Entonces, ¿cuál es el medio de intercambio? En primer lugar, dinero. Yo voy a invertir en la startup a cambio de un stake en esa empresa, una participación. Y en segundo lugar, yo le voy a permitir a esa empresa, por un acuerdo de revenue share, o veremos cuál es después, que pueda hacer un delivery de sus productos por medio de mi plataforma. También puedo solamente querer interactuar con esa empresa sin invertir, pero poder tener acceso a la innovación por medio de ellos, poder entender sobre la cultura o el mindset emprendedor. Entonces, vamos a recapitular. Definimos qué es la innovación abierta. Entendimos que para poder hacer innovación abierta, yo tengo que volver porosas las paredes de mi organización para poder innovar e incorporar otros actores dentro del proceso. Entendimos que uno de los formatos de hacer innovación abierta es el corporate venturing, cuando lo que yo busco es interaccionar con el actor que es la startup, independientemente a quien yo sea mi organización.
Y también definimos que hay un intercambio entre la organización y la startup. Entonces acá la pregunta es, vamos a poner un caso concreto. Cuando se genera un intercambio entre una organización y una startup, ¿cuál es el beneficio? Para la startup, ¿qué es lo que gana? Mayor seguridad, llegar a un portfolio de clientes que anteriormente no llegaba. Puede llegar a ser una inversión, puede ser mayor seguridad, porque quizás el cliente va a confiar más en una gran marca que en mi startup. ¿Y la corporación qué gana? Gana en innovación, gana en llegar a productos que antes no hubiese podido llegar solo. Gana en tiempo, porque generalmente los tiempos de ejecución de una startup son menores a los tiempos de ejecución de una corporación. Y es importantísimo entender este win-win. Y hay algo más que es importantísimo que se lleven, que es entender, algo que vamos a ver más adelante, cuál es esa interfase de interrelacionamiento entre mi organización y la startup. Voy a armar un vehículo de inversión, voy a armar una aceleradora, voy a hacer una cooperación con otra organización que hoy en día está en el mercado trabajando con las startups y les voy a pedir a ellos que me ayuden a interrelacionarme con las startups. Pero es importantísimo entender cuál es esta interfase para que toda esa innovación después no se pierda y pueda ser absorbida por la organización que está generando estas ideas. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes que tenemos que seguir cuando vamos a empezar a generar una iniciativa de innovación abierta? En primer lugar, definir mis objetivos. Hay muchísimas iniciativas de innovación abierta que uno puede tener, pero yo no puedo armar un fondo porque sí, armar una aceleradora, armar un hackathon. ¿Qué es lo que yo voy a estar buscando? ¿Cuál es el outcome esperado? Y después veo cuál es el mecanismo que mejor se adecua. Entonces, los principales objetivos que generalmente van a perseguir las organizaciones, y acá vamos a llamar quizás más con fines de lucro, cuando empiezan a armar su propio fondo o su propia aceleradora y están buscando relacionarse con las startups, van a ser o financiero, que son los fondos de venture capital tradicionales, o un objetivo estratégico, que es, por ejemplo, agregarle valor a mi organización, aprender de la cultura de emprendedorismo, poder generar un valor agregado por llegar a clientes que de otra manera no hubiese llegado, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese retorno esperado que yo voy a estar buscando? O quizás yo no esté buscando un objetivo financiero a corto plazo, pero esté buscando cambiar la cultura de mi propia organización. Esté buscando generar nuevos productos que no hubiese podido hacer de otro modo, que a la larga va a ser un objetivo financiero. Entonces, es clave que los entendamos. Vamos a ver específicamente algo. Hoy en día, cuando las organizaciones, los inversores independientes, inversores institucionales, invierten en una startup, pueden tener distintas figuras, ¿sí? Están los Friends, Family and Funds, están los inversores ángeles, están las family offices, que también son conglomerados de empresas que deciden invertir en startups. Están los fondos de venture capital, que solamente persiguen un objetivo financiero, y están los corporate venture capital, que persiguen un objetivo financiero y estratégico. Y ahora sí, vamos a ver en qué se diferencian todos estos perfiles de inversores para que cuando cada uno de ustedes defina su objetivo, pueda ir un paso más allá y empezar a determinar cómo me voy a diferenciar del resto de los inversores y cuál va a ser esa tesis de relacionamiento con las startups. Vamos a entender que si yo decido invertir, porque puedo decidir no invertir, va a haber un ticket que voy a invertir, una cantidad de plata que estoy dispuesto a inyectarle a esa empresa. Voy a decidir relacionarme con startups de una industria en particular o con todas. ¿Con qué estadio de startups quiero relacionarme? ¿Que están en early stage, en un estadio maduro? ¿Cómo voy a trabajar con todas startups que van a formar parte de mi red? Voy a tener reuniones mensuales, les voy a agregar valor por medio de contacto con mentores, voy a hacer eventos de relacionamiento. ¿En qué región quiero buscar esos emprendedores? ¿Cómo va a ser mi proceso de due diligence? ¿Cómo voy a seleccionar esas startups? ¿Quiero invertir en ellas o no? Si soy un fondo, ¿los recursos van a ser propios o de terceros?
Y lo más importante que tienen que tener en claro es, como hablamos al principio, cómo se va a dar ese intercambio. ¿Cuál es ese valor agregado que yo le voy a dar a las startups y cuál es el valor agregado que ellas me van a dar a mí? En segundo lugar, definimos el objetivo, empezamos a entender con un poco más de, llamémosle, acercamiento o zoom, cuáles son las distintas cuestiones que hacen a mi tesis de relacionamiento, es cuál es el mecanismo que voy a elegir utilizar. Y acá hay un montón de mecanismos. Esto es algo que armó el IE, que a mí me parece súper claro, que es que existen distintos mecanismos y que ya lo podíamos organizar en 3 factores clave. El primero es cuánto capital yo quiero invertir en estas iniciativas. En segundo es cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para que hayan resultados. Y en tercer lugar es cuál es el estadio en el que va a estar la startup con la que yo quiero trabajar. Y acá, como verán, se mencionan solamente más de 10 mecanismos de vinculación entre mi organización y una startup. Puedo hacer un hackathon, puedo hacer un team solamente de scouting para poder entender y relevar qué startups hay en el mercado y después van a ver cómo se relacionan con mi organización. Puedo hacer una aceleradora corporativa. Puedo hacer solamente partnerships entre mi organización y la empresa. Pero es importantísimo que no venga primero el mecanismo, que venga primero su objetivo, que tiendan ustedes a la perfección de estas 3 variables, para luego pasar a entender cuál va a ser la interfase que mejor va a relacionarse. Y algo súper importante que siempre digo es, no podemos medir los mecanismos de innovación abierta con los mecanismos con los que medimos el business as usual, porque generalmente cuando estamos innovando nos va a llevar más tiempo, vamos a tener que tener muchísima tolerancia al fracaso, vamos a necesitar la capacidad de pivotear. Y mi gran recomendación acá es que todas estas medidas vengan apalancadas por el C-level de la compañía. En cuarto lugar, en tercer lugar, es clave que armemos un sistema de medición. ¿Cómo vamos a ver si nos fue bien o no fue mal? Si logramos el objetivo esperado o no. Si no, va a ser un nice to have. Y nosotros lo que estamos buscando es generar iniciativas de innovación abierta que sean perdurables en el tiempo. Entonces, mi recomendación es que desde el día 1 ustedes armen su sistema de medición y tengan muy en claro cuáles son los KPI que ustedes van a estar midiendo. Entonces, ¿cuáles son algunas reglas clave que podrían utilizar ustedes en el momento de armar sus métricas de medición? En primer lugar, utilizar métricas específicas para cada sistema de innovación abierta. A ver, si yo voy a armar un fondo de Venture Capital, lo que seguramente voy a estar buscando es un resultado financiero y un resultado estratégico. Entonces no puedo compararlo con un hackathon, que quizás lo que yo voy a estar buscando es trabajar con una gran cantidad de startups, porque son 2 interfaces completamente distintos. Además, por ejemplo, si yo estoy en una aceleradora que agrego valor al portfolio, también quiero medir cuánto crecieron las startups durante el tiempo que estuvieron trabajando conmigo. Entonces, no hay un único sistema de medición para todas las interfaces de innovación abierta. En segundo lugar, una recomendación es usar métricas para medir el input, el proceso, el outcome que van a estar obteniendo de la misma. Es decir, el input, por ejemplo, si yo hago un hackathon, ¿cuántas startups se inscribieron? Y después, ¿cuántas soluciones que se generaron durante ese hackathon yo terminé integrando en mi compañía? Es importantísimo porque después también vamos a poder ir midiendo la evolución de nuestras acciones. En tercer lugar, y algo que para mí fue un gran aprendizaje, es la palabra eficiente. Tenemos que utilizar métricas que sean instrumentales, que sean conceptuales y que sean simbólicas. Y tenemos que tener la capacidad de poder definir esas métricas y poder compartirlas con toda la organización. Tiene que quedar en claro cómo vamos a estar midiendo esos mecanismos de innovación. Y después, algo que les decía al principio, es interpretar esas métricas por fuera del business as usual. Y acá no estoy diciendo que no hay que ser exigente, que no hay que buscar resultados financieros.
Al contrario, es que muchas veces el mecanismo de innovación abierta, hasta que lo logramos ajustar, hasta que logramos entender cómo hacer nuestro proceso de due diligence, va a llevar tiempo. Entonces, si yo a la semana lo descalifico, quizás es erróneo. Esto no significa que yo no pueda desechar un mecanismo porque ya no deja de generarme el valor que estoy esperando. Pero sí que entendamos que estamos haciendo algo distinto, que vamos a tener que pivotearlo, que seguramente al principio fracasemos y tengamos que optimizarlo, pero tenemos que tener nuestro objetivo súper claro y compartido con toda la organización para poder tener el apoyo de las distintas áreas. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Sobre cómo hay que medir una iniciativa de innovación abierta, ¿no? Que es en la parte de upstream, de ideation y de downstream, y después sobre cuáles son las variables que vamos a medir: input, process, output y outcome. Y de ahí van a salir los distintos KPI, ¿no? Porque no vamos a querer medir solamente el resultado. Esto es un proceso y tenemos que tener la capacidad de medir todas las patas de ese proceso. Por ejemplo, si yo soy un fondo venture capital, ¿estoy haciendo bien el scouting? ¿Estoy consiguiendo las startups que yo verdaderamente quiero trabajar? ¿Estoy agregándoles valor a esas startups? ¿Están generándole después un derrame positivo a mi organización? Eso es algo que tenemos que ver y tenemos que medir. Y ahora vamos a ver unos casos prácticos para poder ver esto que yo decía sobre cómo medir y cuál es el objetivo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un hackathon, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Cómo interaccionan mis equipos con las startups que participan del hackathon? Si yo logro acortar después la duración de los proyectos de los equipos cross, ¿cuál es el ratio de participación? ¿Cuántos conocimientos aprendieron los empleados de mi empresa que participaron de ese hackathon? ¿Puedo llegar a tener objetivos de negocio? ¿Cuántas ideas se generaron y cuántas se implementaron? ¿Cuántas se transformaron en negocios? Después quiero también tener un impacto. ¿Cuántas notas de prensa surgieron a partir de este evento? Si voy a hacer un corporate venture capital, es decir, un fondo de venture capital corporativo, ¿cómo voy a medir el resultado estratégico? ¿Lo puedo medir de una manera cuantitativa o de una manera cualitativa? ¿Cuánto fue el revenue o el EBITDA generado por las nuevas líneas de negocios que yo generé? ¿Cómo genere más engagement con estas nuevas líneas de negocio? O, por ejemplo, si voy a hacer, tengo distintos vehículos de inversión. Yo generé pipeline para poder generar merge and acquisition después. Y voy a ir a un caso práctico, que es en el que yo me encuentro hoy en día, que es en el de Amazon Web Services. ¿Cómo trabajamos nosotros con la innovación abierta? Y acá hay algo súper importante. Yo les decía al principio que no toda iniciativa de innovación abierta tiene que estar sí o sí ligada a una inversión monetaria en las startups. Por ejemplo, nosotros, desde AWS, trabajamos con las startups sobre 4 ejes. El financiero, que es dándoles créditos que van de $1.000 a $100.000 en la nube. El técnico, ayudándoles a profesionalizar sus equipos. El tercero es ayudándolos con el networking, conectándolos dentro del ecosistema. Y el cuarto es con estrategias go-to-market. Estas son iniciativas que están extremadamente relacionados con cuál es el core de negocio de uno. Y acá hay una pregunta que para mí es la más importante, es ¿cuáles son los activos que cada uno de ustedes tienen? Soy una organización, tengo una red de mentores, tengo una cadena de abastecimiento, tengo muchísimo expertise en finanzas. La pregunta que ustedes se tienen que llevar es, ¿qué tengo yo para dar? ¿Cuáles son mis activos para vincularme después con las startups? Después nosotros necesitamos matchmaking events para agregarle valor a las startups y a las corporaciones, porque vemos que hay una simetría, hay corporaciones buscando startups, startups buscando corporaciones, entonces hacemos un evento que una ambas partes. Por ejemplo, un evento donde participó Sumagri, participó Eclos, Sumagri conoce a Quilmes, a BainBev, hace casos de uso. Y eso es lo importante. Eso es generar valor en el ecosistema y un derrame positivo. Este es otro ejemplo. Hacemos co-marketing, hacemos partners. ¿Por qué? Porque tenemos esa llegada y porque sabemos de la relevancia que tenemos. Entonces, un poco para ir terminando esta charla, y estos son solamente algunos ejemplos de todo lo que hicimos, es lo más importante es entender que la innovación abierta no es solamente invertir en startups. Invertir en startups es otro mecanismo para generar innovación abierta. Que si ustedes quieren invertir en startups, tienen que tener súper en claro su retorno estratégico y financiero esperado, que tienen que poder medir desde el día 1 cuáles son los objetivos que se están planteando y cuál va a ser la interfase que les va a permitir comunicarse con las startups correctamente.
Bueno, esto fue un poco una presentación para que se puedan llevar un poco una estructura, algunas preguntas guías, para ir pensando en cómo desde la organización en la que yo estoy puedo generar iniciativas de innovación abierta y cómo puedo volver las paredes de mi organización más porosas para trabajar con terceros. Y trabajar con terceros es trabajar con startups. Lo que está haciendo Pickup hoy en día nos está uniendo a todos en este tipo de evento. Un evento donde yo puedo conectar espacios donde hoy en día hay asimetría y generar un valor positivo. Incluir académicos, universidades dentro de mis procesos de innovación. ¿No? Un poco es mirar más allá, sacarnos el ego y entender que no tenemos todos los recursos dentro de nuestra organización y entender cuáles van a ser los canales que voy a utilizar para recibir ese feedback, para recibir ese input y poder ser más ágil y poder tener esas ventajas competitivas que me van a permitir seguir siendo un líder. Y ahora, si les parece bien, voy a dejar unos minutos para preguntas, feedback o etcétera que tengan. Muchas gracias, Karen. Veamos a ver qué preguntas hay en la audiencia. ¿Pueden meter su micrófono directamente o escribirle en el chat? Lo que ustedes prefieran, para mí está perfecto. Yo tuve solo un comentario. Me pareció, ¿qué tal hacerlo, Aiza? Hola, Hola, César. me pareció vital lo que mencionaste de primero enfocarse en el objetivo antes de saltar rápidamente a mecanismos que a veces es lo, entre comillas, más sencillo o lo que se ve más fácil de hacer, pero setear bien el objetivo al comienzo. Y no sé si tienes recomendaciones o buenas prácticas de, claro, esto ya en la ejecución, ¿cómo hacen ese seteo? No sé si también hay como que periodos en los cuales inclusive legalmente se respalda algo como que, oye, este va a ser nuestro norte y startup, tú tienes la libertad de construir sobre el cómo. Yo voy a entrar de acuerdo al tipo de relación, sea por funding, sea por cualquiera de las opciones que mencionaste. ¿Hay recomendaciones, buenas prácticas de cómo setear bien ese objetivo? Mira, ahí lo que te puedo decir es que vos puedes tener un objetivo que puede ser financiero o puede ser estratégico. Si vos estás buscando un retorno financiero de tu inversión o de la corporación en startup, generalmente vas a tener que armar un fondo o una aceleradora porque generalmente vos vas a querer multiplicar el valor de tu inversión. No obstante a eso, cuando vos buscas un retorno estratégico, vos vas a invertir en startups que a la larga quizás vayas a comercializar dentro de tu compañía. Entonces, todos esos ingresos adicionales que te generaron a esas startups con las que vos trabajaste, también desde algún punto es un retorno financiero. Claro. Buenazo. Gracias. No, y después les voy a dejar algunos links en mi LinkedIn y algunos links también sobre innovación abierta para que lean y para que me consulten. ¿Alguien tiene más preguntas, duda, comentario? Yo tengo una consulta, Karen, y sorry porque entré en el medio Sí. de la presentación y no sé si lo mencionaste. Dime, obvio. Con detalle. Era AWS ayuda de alguna manera a los corporates para hacer más innovación abierta. Sé que ustedes tienen su relación de startups, por todas las startups que trabajan con ustedes. ¿Ustedes ayudan a hacer ese match? Mira, ahí Denise, si querés, no hay problema. Si querés me escribís y yo te cuento un poco súper específico cómo podemos ayudarte, más que nada porque me encantaría que de esta charla no solamente poder brindar casos concretos, sino que también se lleven el marco conceptual de innovación abierta, pero te puedo ayudar a generar tus iniciativas de innovación abierta. Nosotros hacemos eventos de matchmaking, conectando emprendedores e invitando a corporaciones a participar, les preguntamos cuáles son sus desafíos y los juntamos con emprendedores. Y esa es una de las iniciativas de innovación abierta que nosotros tenemos y también hay otras variantes que podemos desarrollar con otros corporativos, siempre de vuelta, poniendo en el centro a las startups. O sea, todos los BDs de AWS, lo que vamos a estar buscando es generando un derrame positivo para las startups. Entonces, todo lo que podamos hacer ayudándolos a ustedes a que quieran invertir en startups, a que quieran trabajar con startups, a que cooperen,
Lo vamos a hacer porque verdaderamente de esa manera vamos a estar desarrollando lo que es ecosistemas emprendedores. Ya, buenísimo. Gracias. Escríbeme, Denise, un mail y lo seguimos conversando. Buenísimo. Karen, y al punto de Denise, solo quería comentar que hoy en la tarde tenemos una sesión con Sama, Carlos Samamé, que trabaja para la oficina de UK, y él trabaja para AWS Connect, ¿no? Sí. ¿Hay algo Sama similar trabajó también para conmigo en Guaira y ahora Ajá. estamos los dos en Amazon. Así que es un genio y nada, también se Pero en esa sesión. esa iniciativa funciona en Perú también, ¿cierto? En la América Latina, perdón. Mira, no sea a la perfección, tenemos muchísima flexibilidad, también te algo que rescato mucho de AWS y de la cultura, es que entendemos muy bien cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr y vamos a entender de la manera más frugal posible, generando un impacto positivo, cómo lograrlo. Por eso también les decía que me escriba y para entender sus objetivos, entender cómo puedo ayudarlos. Excelente, Karen. Bueno, igual solo para Bien. recordar que tenemos esa reunión con Carlos y Genial. esa iniciativa de Connect entendí que era justamente para conectar startups a nivel mundial con corporativos, ¿no? Eso nosotros lo hacemos, por eso les digo, ustedes me escriben, nosotros hacemos todo el tiempo eventos de matchmaking y nos sumamos y los podemos invitar también. Está Alex en Chile y en Perú, así que lo que les propongo en este último minutito es escríbanme un mail, cuéntenme sobre ustedes, cuéntenme lo que están haciendo y los voy a ayudar a poder generar las iniciativas que tengan sentido para sus organizaciones. Gracias, Así Karen. que quería... Hay una pregunta, si me Ahora, permite tengo hacer que una pregunta. saltar ya a otro panel, pido perdón. ¿La puedo contestar por mail? Dale, yo coordino con Arturo ¿Va? entonces. Me dejan en Gracias. contacto y la contesto por mail o tenemos una llamada en unos minutos. Listo. Buenísimo. Gracias, Dale, Arturo, desde ya y Gracias, súper a Karen. disposición. Ahí Cuídate. tienen mi Gracias, Luis, mail y igual. les contesto. Y también súper a disposición para hacer doble clic cuando lo crean necesario. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Karen. A ustedes, sigan disfrutando, que la agenda está tentadorísima. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. en un rato. Chao, Gracias. chao. Gracias.